Chicos, continuamos ahí con la parte final ya de la teoría de congruencia. Se puede indicar algo así, ¿no? El triángulo isósceles ABC, o que sea de esta manera, obtusángulo o acutángulo, incluso en el triángulo rectángulo, ¿no? Bueno, propiedades para las alturas, ¿no? Las alturas relativas a los lados iguales o los lados congruentes. ¿No? Digo, esta altura que sea H, la otra altura que sea CP. Bueno, esas dos alturas entonces van a ser siempre iguales. ¿Ya? Entonces lo que se va a cumplir es que la altura, ¿no? Por aquí mejor, a H es igual a CP. Aunque también se puede plantear, en el caso del obtusángulo, si es obtuso en B, bueno, debe ser obtuso en B si es isósceles, estás en la altura a partir de A, estaría fuera, este sería, digamos, AH, y a partir de B estaría la parte externa. Punto que sea P. También van a ser iguales, ¿no? Es fácil de mostrar por congruencia, o si desean también pueden usar áreas, base por altura, en la base M de altura, digamos que sea esta, ¿no? H. Él también debe ser igual a H, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso para plantear la siguiente propiedad, ¿no? Para cualquiera de los triángulos, solamente he dibujado el acutángulo para este primer dibujo. Vamos a considerar, digamos, un punto cualquiera de la base, este puntito que sea, digamos, M, ¿ya? M es un punto que pertenece a la base, y trazamos las perpendiculares. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí trazamos las perpendiculares a los lados que son congruentes o iguales. Entonces, lo que se va a cumplir es que esta suma de distancia, esta distancia que sea A, el que sea igual a B, va a ser igual en este caso a la altura, ¿no? Se cumple que A más B va a ser igual a H. Bueno, y formas de demostrarlo hay bastantes, ¿no? Puede ser incluso usando áreas. Áreas de repente sale más chévere, o no sé, depende, ¿no? Depende de la observación. El triángulo AMB más el triángulo BMC es el área total del triángulo ABC, y sería la base por la altura solamente, ¿no? Entre dos, ¿no? O también otra manera de demostrarlo es notar que como son líneas paralelas, bueno, sería valernos de la figura del rectángulo, prolongar esta línea puede ser también, y a partir de C la perpendicular, ¿no? Algo así, ¿no? Está claro entonces que como los ángulos en A y en C van a ser iguales, quiere decir que estos ángulos van a ser los complementos, ponen alfa y alfa, por acá también esto es alfa, y si no que por el teorema de la bisectriz esta distancia va a ser igual a B, ¿no? Y se prueba que este segmento es igual a L. Así podría quedar, ¿no? Como se ha dicho, válido también para el triángulo obtusángulo, ¿no? Para un puntito cualquiera de la base, trazan las perpendiculares y siempre va a ser igual a la altura, ¿no? El teorema ahora en el triángulo equilátero, ¿no? Se ubican cualquier puntito que se encuentra en la parte interna del triángulo equilátero, van a considerar la suma de distancia de ese punto hacia los lados, ¿no? Que sea A, B y C. Entonces, lo que se va a cumplir es que esa suma de A, B y C va a ser igual en este caso que la altura del triángulo equilátero. En el caso del triángulo equilátero no lo estoy planteando, pero también tiene sus tres alturas que son iguales. Entonces se va a cumplir que A más B más C, A más B más C va a ser igual que H. También lo podrían comprobar, ¿no? Lo pueden demostrar de repente trazando a partir de P la paralela en la base, usar la propiedad anterior, ¿está bien? O también pueden usar áreas, ¿no? Unir los puntos A, B y C con P y usar solamente la base por altura entre dos, ¿no? La suma de las tres áreas va a ser el área total, ¿no? Muy bien, a ver, la siguiente propiedad lo planteamos, también va a quedar como ejercicio para ustedes. Si tienen un triángulo equilátero cuyo lado mide L, a ver, con respecto a la siguiente suma de distancias, ¿ya? Van a sumar AE para cualquier puntito en la parte interna, AE más PF más BF más CG, la suma alternada, ¿no? De justamente cada vértice hacia el pie, ¿no? AE más BF más CG, eso le va a dar
la mitad del perímetro, ¿no? 3L medios, ¿no? En un caso especial es que los tres segmentos sean iguales a L medios, ¿no? Cuando pides el centro, ¿no? Pero en general va a ser así, ¿no? Por 3L medios. Muy bien, y para terminar ya, justamente vamos a explicar algo acerca de los problemas de construcción con un ejemplo, ¿ya? A ver, ese triángulo, de repente ya muchos conocen esa figura. Vamos a dar varias formas de resolverlo. ¿Ya? También la opción, de repente, los que no desean hacer ningún trazo, pues la opción trigonométrica, ¿no? Algo de eso comentamos la semana pasada y se usó una propiedad trigonométrica, pero se dijo sin ningún trazo, ¿no? O sea, hallar el X, ¿no? Esa es la idea de la parte trigonométrica, sobre todo cuando se repite un lado, ¿no? De repente estamos haciendo la construcción, de repente no nos sale, pero de hecho hay que intentarlo, ¿no? Yo decía, no, si sale de toque bien o si no, ya pues algo trigonométrico, por ahí combinar las dos cosas, ¿no? Bueno, este problema en realidad tiene muchas soluciones, bastantes soluciones de este ejercicio. Voy a plantear algunas, comenzando con la forma trigonométrica, ¿no? Bien, la forma trigonométrica solamente es, a partir de la figura, pues, encontrar una ecuación trigonométrica y darle la forma, generalmente con ley de ceros, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a usar A entre B, ¿de acuerdo? Este angulito acá es 40 y el ángulo acá sería 140 menos X, ¿no? O B entre A, si no, ¿no? B entre A, ¿ya? Bueno, de repente no queda haciendo un trazo, así es que usamos B entre A, ¿no? B entre A, sino que es el seno de X dividido entre el seno de 140 menos X, ¿no? Pero también C entre A, B entre A, en el triángulo grande, acá sería el seno de este angulito, B entre A sería el seno de 20, dividido entre el seno de 140, el seno de 140, sino que es el seno de 40, ¿no? Bien. ¿Qué dice la propiedad? La propiedad dice que se puede igualar siempre y cuando esta suma, que es 140, es igual a esta suma, ¿no? Pero acá no es cierto, ¿no? 20 más 40 no es 20 más 40 no es X, no sale 40. Ya, 20 más 40 no es este valor, entonces hay que acomodarlo, ¿no? Y acomodando, a ver, noten que el seno de 20 es ¿quién, no? Bueno, el seno de 20 lo dejamos así, ¿no? El seno de 40, entonces, ¿no? El seno de 40, disculpen. El seno de 40, sino que, bueno, un poquito de trigonometría. Es 2 veces seno de 20 coseno de 20, ¿no? Se cancela seno de 20, nos queda un medio. Y abajo nos queda coseno de 20, ¿no? Sino que un medio es el seno de 30, ¿no? Y coseno de 20 es el seno de 70, ¿no? Pero para no hacer un paso más, ya, el seno de 70 es el seno de 110, ¿no? Entonces nos está quedando algo así, ¿no? Nos está quedando que el seno de X entre el seno de 140 menos X, seno de 30 entre seno de 110, ¿no? Ahí ahora sí, ¿no? Como suman lo mismo, eso es lo que indicamos la semana pasada. Si es que suman lo mismo, entonces eso quiere decir que el X viene a ser igual a 30, ¿no? Muy bien, esa es una primera forma de plantear el problema con, digamos, trigonometría, no hace ningún trazo, ¿no? ¿Sí? Y, a ver, veamos, bueno, hay varias posibilidades del equilátero, Eduardo. Vamos a ver, bueno, creo que en casi todos los problemas va a aparecer un equilátero, ¿no? En casi todas las soluciones. En todas las soluciones, un equilátero, ¿no? Ya, a ver, vamos a hacerlo ahora con trazos, ¿no? Un equilátero de frente. Bueno, usualmente aparece el equilátero como consecuencia, ¿no? Aunque también se puede indicar de frente, ¿no? Él es 40. La idea en el problema va a ser buscar un concurrente a él, ¿no? La primera idea se puede indicar así, ¿no? ¿Ya? Un triángulo que tenga A, 40 y B, ¿de acuerdo? A, 40 y B. Acá tenemos el lado A, por eso que les decía que cuando se repiten lados, posiblemente se use congruencia, ¿no? ¿Ya? Estos dos lados son iguales, entonces a partir de él, ¿no? Voy a trazar un triángulo congruente a este, ¿no? Si no se puede, como si fuese un rompecabezas, ¿no? Ubicarlo por aquí.
¿Ya? Este triángulo lo ubico en esta parte, no está del todo bien dibujado. Este ángulo sea 40 y este lado que sea B, este punto que sea M. Entonces acá está el A40B, bueno, entonces el opuesto a B es X. Triángulo de 20 y 20. Claro, sí, justamente el 20-20, ¿no? Sí, eso vamos a hacerlo por aquí, ¿ya? Lo que está indicando Marco. ¿Ya? Sí, ya, nos adelantamos aquí desde atrás, ¿no? Entonces, ese triángulo se encuentra en esta parte, es congruente con él. Luego, lo demás ya está rápido, ¿no? Como aquí hay un 60, como él es 60, entonces vamos a unir los puntos M y P, porque hay dos lados iguales y un 60, ¿no? Muy bien. Este lado de acá sería B, y que tenemos que este ángulo es 60. Se puede completar más ángulos, o si no, usar la propiedad de los tres segmentos iguales. Tendrían que PM es igual a PB, y es igual a PC, igual a PB, igual a PM, ¿no? Propiedad de los tres segmentos iguales. Ya, con eso, entonces, si él es 60, el X viene a ser 30, ¿no? Bueno, de hecho debe salir lo mismo, ¿no? Ya, o si no, puedes completar ángulos, ¿no? Acá es 80, acá es 80, acá 50-50, igual sale, ¿no? Ya. A ver, la otra forma creo que es lo que estaba sugiriendo Marco, trazar el triángulo isósceles, bueno, es lo que le he entendido, ¿no? El triángulo de 20-20 con el lado AP, ¿no? ¿Sabes? Por aquí. Pero siempre buscando el congruente, ¿no? Ya, ese triángulo, creo que es el que indicó Marco, este ángulo que sea 20, también 20. ¿Ya? Este triángulo congruente con él, ¿no? Del lado BC, así, hacia arriba, así, por acá. Que también puede ser hacia abajo, ¿no? Ya, de ahí unimos B con S, y acá es 140, este lado, bueno, serían congruentes, este lado es B. Entonces es el tercero que estaba indicando Marco, ¿no? No, Eduardo, ¿no? Sí, ya, ahorita lo hacemos por aquí, es lo que está indicando. Bueno, de hecho hay bastantes formas, ¿no? Pero siempre buscando la congruencia, ¿no? Ya, este ángulo es 60, ¿no? Otra vez aparece el equilátero, y unimos B con S, ¿no? Ya, otra vez aparece, otra vez los tres segmentos iguales, ¿no? A partir de ese, ¿no? Este ángulo de acá es 60, a partir de ese que tenemos que SA es igual que SB y es igual que SP. Por lo tanto, si él es 60, este angulito de acá es 30, otra vez, ¿no? Siempre presente el teorema, ¿no? Bueno, todo sale lo mismo, ¿no? Ya. Ahora, lo que indicó posiblemente Eduardo se refiere a lo que voy a poner a continuación. ¿Ya? A formar el congruente que se indicó al inicio, pero con respecto de él, ¿no? Es equivalente a lo que él ha hecho, ¿no? A partir de, como este lado mide B, a partir de C trazamos una línea, de tal manera que este ángulo mida 40, ¿no? Ya este punto que sea, digamos, H, y que este lado, por supuesto, sea el valor de A. Y que tenemos que este triángulo es congruente con él, ¿no? El opuesto a B, X, el opuesto a B, este ángulo de acá también debe ser X. Bien, luego, como este ángulo vale 60, bueno, acá no se usa el teorema de los tres segmentos iguales. Como él es 60 y estos dos lados son iguales, entonces lo que van a hacer es unir B con H. No sé si eso es lo que planteó Eduardo. Es equivalente, yo creo que el trazado del triángulo equilátero del lado BC. Y esto de acá es el equilátero. Que tenemos que estos dos lados son iguales y acá también son iguales, ¿no? También algo usual emplear en los problemas de congruencia, ¿no? Que si ellos son iguales y estos de acá también son iguales, no importa que sea o no equilátero, esta línea es bisectriz, ¿no? Este angulito de acá también debe ser X. Por lo tanto, como todo esto de acá es 60, tenemos que 2X es 60 y sale por supuesto lo mismo. Entonces el X viene a ser 30. De hecho, hay más posibilidades en ese problema. Bueno, he puesto ese ejercicio para ver diversas posibilidades de construcción. De repente algunos se quedan con el aquí. Sí, de hecho hay más trazos, ¿no? Un equilátero en AP, hacia arriba, claro, puede ser hacia arriba, ¿no? Para que aparezca el 20-20, ¿no? Sí, está muy bien, Eduardo, ¿no? Listo, entonces, le decía, el mismo problema de construcciones puede salir de diversas formas, ¿no?
Es por eso que a veces es el tema bien apasionante, por decirlo así, pero no es lo único que hay, ¿no? O sea, no hay que quedarse solamente en esto, ¿no? Entonces, el problema le debe salir sí o sí con trazos o si no, pues con trigonometría, ¿no? Pero debe salir, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a dar inicio a los problemas, a los primeros 5 problemas en un instante. Ya, a ver, vamos a resolver los primeros 8 problemas. Ya, a ver, comenzamos con la pregunta número 1. Los problemas están de... ¿Sí? Bueno, la veo ya. Cinta, simetría. Ya, a ver, comenzamos con la 1. ¿Uno bueno indicado? Sí. Ya, a ver, la pregunta 1 es, sí, ¿no? Esta es efectivamente B de bueno, ¿no? A ver, ¿cuál es la idea? No es ni siquiera notable, ¿no? Sino que los ángulos están allá, acá un lapsus, este es 45, ¿no? Sí, a ver, de hecho, ¿qué me pasa? Es solamente completar ángulos. Ajá, muy bien, Hans. Estás en la 18 ya, eso. Ya, este angulito de acá también es 45, notamos que hay una bisectriz, pero hay algo más en el problema, ¿no? O sea, parece algo que se ha resuelto, ¿no? 75, 45, y este ángulo acá viene a ser 60, ¿no? En acá, por supuesto, también es 60, y tenemos que este angulito de acá viene a ser 30. Al margen que sea notable o no, lo que tienen que verificar es que hay lados iguales y hay una bisectriz, ¿no? Bueno, en realidad lo que importa bastante es el 60, ¿no? Entonces, se parece al ejemplo que se ha planteado, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer solamente es a partir de este puntito, le voy a poner P, vamos a trazar lo que se llama el simétrico, ¿no? ¿De acuerdo? Usamos el simétrico porque este ángulo es 120, ese 120 lo dividimos en este ángulo 60, el de acá por supuesto también es 60, el punto que sea, digamos, H. Entonces estos dos triángulos serían congruentes, ¿no? Esta línea se dice el simétrico, congruente. Entonces ponemos aquí el triángulo, entonces APB es congruente con el triángulo, sería APH. Con esta congruencia se demuestra entonces que el opuesto a 45, que es M, acá también él debe ser igual a M. Entonces se demuestra que BP es igual a PH. Y luego esta otra congruencia, estos dos triángulos acá también congruentes, acá le ponen de repente L, dirían M60L, M60L. Entonces también ambos serían congruentes, el triángulo CPD es congruente con el triángulo DPH. Está bien, ¿no? Son congruentes, ambos tienen M60L, sería lado ángulo lado, por lo tanto, bueno, 75, este angulito de acá viene a ser 15, entonces el opuesto a MX, el opuesto a M, él debe ser también X, ¿no? X igual a 15. ¿No? Un indicador clave es bueno, ¿no? El problema número 2, con transmisión varias veces. Bueno, le he puesto 3 y 5 por comodidad, pueden ponerle 3K y 5K, es lo mismo al final. A ver, ¿qué planteamos aquí? Hay un punto medio, ya explicamos hace rato qué se hace cuando hay un punto medio. 2E es 37, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer solamente es prolongar la línea AM, ¿no? ¿De acuerdo? Prolongamos AM. Prolongamos AM, porque estos ángulos se repiten. Bueno, este ángulo θ también es igual a θ, entonces se puede formar una congruencia. Entonces, a partir de C, la altura, a partir de C, eso es lo que indica Jan Heyer, ¿no? A partir de C trazamos la altura. Sería equivalente a trazar la paralela a BH. Bueno, conviene 90 para que también X esté en un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces estos dos triangulitos van a ser congruentes, ¿no? Acá le ponemos, digamos, J. Aquí tenemos que el triángulo BHM va a ser congruente. Vamos por aquí. El triángulo BHM va a ser congruente con el triángulo, sería MJC. Entonces, el opuesto a θ vale 3, el opuesto a θ él también sería 3. Bien, entonces, en el triángulo grande, en el triángulo AJC, que tenemos, el opuesto de X es 3, la hipotenusa es
5, ¿no? Ese triángulo es notable, aproximado por supuesto, pero se puede emplear como se dijo en la admisión. Notable de cateto 3 e hipotenusa 5, ¿no? ¿Sí? Con eso sale entonces que el X viene a ser 37. Está claro, ¿no? Bueno, la pregunta 4 que se va a hacer en un instante tiene la misma idea, ¿no? Cuando hay un punto medio se dijo por ahí prolongar. A ver, 3, bueno. En la 3, bueno, no me da espacio para hacer la otra solución, que puede ser construida hacia abajo de 37. Vamos a usar el notable de 8 grados que se ha planteado, ¿ya? No sé si lo han empleado así. La pregunta 3, dice, el triángulo obtuso en B se cumple que BAC es 8, AB como 5 y, bueno, AB 5 veces BC. Sí, entonces, recordar solamente el notable de 8 grados entonces. No quería usar el notable de 8, pero no está mal, por supuesto, ya que se ha mencionado hay que utilizarlo, ¿no? Ya, notable de 8 grados, ¿no? ¿Cuál es la relación? Notable de 8 grados. El opuesto a 8, le ponemos L, la adyacente sería 7L y la hipotenusa es raíz de 50, que es 5L por la raíz cuadrada de 2. Entonces nos conviene ponerle así, ¿no? Trazar acá la altura, dado que es obtuso, entonces todo este ángulo es, como acá 82, te lo va a superar. Y ponemos que L sea como 5, ¿no? 5L por la raíz cuadrada de 2. Esto acá sería L, y acá 7L, aunque eso no importa mucho, ¿no? Ahora, por dato, esto es 5 veces el de acá. Quiere decir que este lado sería L por la raíz cuadrada de 2. Bien, entonces, diré que este triángulo es notable, ¿no? ¿Ya? Entonces, el triángulo rectángulo BHC, notable, este sí es exacto. Notable de 45 grados. Muy bien. Pregunta, bueno, notable de 8. 4, bueno, a ver, 4. Sí, efectivamente, ¿no? Parecido a la pregunta 2, ¿no? Cierto, fue la admisión, ¿no? Ya, a ver, le dicen en el gráfico calcular cuánto vale X, sabiendo que AM es igual a MC, ya tenemos punto medio, y que BC es el doble de AP. BC es el doble de AP, entonces la idea sería ubicarlo X en un triángulo rectángulo. Y también, dado que hay un punto medio, ¿no? Entonces se puede analizar a partir de ese punto medio, vamos a prolongar, ¿no? Está muy bien, ¿no? La clásica, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Prolongar la línea BM y la altura a partir de C. Un puntito que sea R. Entonces, ¿qué tenemos? Que este triángulo rectángulo, con este triángulo rectángulo, congruente otra vez, ¿no? ¿Listo? Entonces, lo opuesto a este angulito que le voy a poner alfa, que es B, lo opuesto a alfa, y también es igual a B. Aquí tenemos que el triángulo grande es notable, ¿no? El triángulo rectángulo BRC, cateto B e hipotenusa 2B, ¿no? Bueno, notable de 30 grados, ¿no? Este angulito de acá es 30, ¿no? Eso permite hallar el X, ¿no? Por lo tanto, el X sería 60 grados. 4 B de bueno, de para acá. Ya, a ver, pregunta 5, 6, 7 y 8. La 5 es, digamos, eso, ¿está bien, Oscar? Me está acabando, Oscar. La 20 está chévere, ¿no? Ya, a ver, la pregunta 5. Ya, vamos a ver tu solución en la 20. Ah, ya, por cierto, no he mencionado el cóncavo porque se va a hacer la clase de cuadriláteros. De hecho, el cóncavo se puede evitar, ¿no? O sea, casi siempre se puede evitar, o en todo caso se demostraría, ¿no? 20 avión. Ajá. Ya, a ver, veamos la pregunta 5, están puestos los datos, A más B es como 12, también se puede poner 12, A más B, L es como 5, ¿no? Y acá tenemos el triángulo 15, y el triángulo 35, ¿no? Ya, a ver, ¿cuál es la idea en ese problema? El triángulo grande, cierto, es notable de 15 a 35, pero así como está, no se podría aprovechar esta suma, ¿no? Como que está evidente, ¿no? Como que está evidente, ¿no? Para formar el A más B, ¿no? Para formar el A más B,
¿Ya? Este lado acá es B, entonces este A lo ponemos por aquí, ¿no? Vamos a prolongar que este segmento es igual que él, ¿no? Ahí aparece el A más B, que viene a ser 12, ¿no? ¿Se le han planteado, no? Sí, claro. Ratito, no lo quites, no lo quites. ¿Que ahí se complicó la vida? ¿En ese problema se complicó la vida? Sí, sí, pero ya, para castigarlo, ¿no? Ahí dice, ¿no? Ya. Trazar esta línea, ¿no? Era de católica, ¿no? Así que no han metido derecho, ¿no? Ya, a ver, estos dos iguales, este ángulo 75, ¿no? Por el teorema de la mediatriz. ¿Qué más? 75 y 15. Este ángulo de acá, 90. Ah, ya, 90 grados, salió mal el 90, ¿no? Quizá, ¿no? Entonces, en el triángulo grande que tenemos, que A más B es 12K, ¿verdad? A más B es 12K, ¿no? Bien, entonces, ¿qué se cumple en el triángulo grande? Que la altura es la cuarta parte de la hipotenusa, ¿no? Entonces, en el triángulo, es un dato, ¿ya? En el triángulo AB, que le voy a poner J, ¿ya? En el triángulo ABJ, aquí tenemos que, como la hipotenusa es 12K, él sería la cuarta parte, ¿sí, no? Entonces, ¿cuánto sale BC? Aquí indicamos por propiedad, ya, en ese triángulo, tenemos que el BC sería la cuarta parte de la hipotenusa, que sería entonces 3 veces K, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es 3 veces K. Por lo tanto, este triángulo es ya conocido, ¿no? Cateto 3K, hipotenusa 5 veces K, entonces ese X viene a ser 37, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces aquí indicamos en el triángulo rectángulo, entonces sería PCB, el X es 37, ¿no? Muy bien. Aproximado, por supuesto, ¿no? Pero como se está practicando para emisión, caballero, hay que usarlo por ahora, ¿no? 37, ¿no? El problema siguiente, problema 6. Le dicen, bueno, el 6 de repente por ahí, el problema es el dibujo, aunque está previsible la clave, ¿no? El único dato es 8, ¿no? Pero hay que demostrarlo, ¿ah? Tiene el triángulo ABC con AB menor que BC, se traza la bisectriz exterior, BE, ¿ya? De esta línea que está de rojo, vamos a trazar ahora su mediatriz, la mediatriz, ¿no? 6 casa. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Ya, a ver, es la mediatriz de la bisectriz exterior, ¿no? La mediatriz de la bisectriz, ¿no? Parece un trabalengua, ¿no? La mediatriz de BE. La mediatriz de la bisectriz, ¿no? Algo así, ¿no? No está del todo bien dibujado, pero no importa. Esta línea es la mediatriz. Dicen que va a cortar, en este caso, al segmento AE en el punto F. ¿Ya? Luego le dicen que AB es igual a FE, ¿no? AB es igual a FE. Si FC vale 8, ya es BC, ¿no? ¿Ya? Esto de acá es X. Nos piden calcular este segmento, ¿no? Ah, perdón, esto de acá es 8. ¿No? Como que no hay, no hay mucha sorpresa en el problema, ¿no? Supongo que lo han hecho la legal, ¿no? ¿Ya? Bisectriz exterior, vamos a unir solamente la línea FB por el teorema de la mediatriz. Bueno, por el teorema de la mediatriz, este segmento mide A. ¿Ya? Y de ahí completamos ángulos, ¿no? Acá le ponemos alfa. Él también debe ser alfa. Pues si acá le ponemos beta, bueno, si esto de acá es beta, el ángulo externo en B sería alfa más beta, ¿no? Es por eso que no le había puesto nada, ¿no? Entonces quiere decir que el de acá también debe ser alfa más beta, ¿no? Entonces, este angulito viene a ser beta, ¿no? Por ahí también el problema puede prestarse para semejanza, ¿no? Beta-beta, ¿no? Por ahí la antiparalela, ¿no? Muy bien, listo, con eso ya está prácticamente. Bueno, solamente para completar ángulos, ¿ya? Acá le voy a poner teta. ¿Ya? Este ángulo es teta, él es beta. Este ángulo de acá sería beta más teta. Y este angulito de acá también sería beta más teta, ¿no?
Que quiere decir que el triángulo donde está el X y el 8 va a ser un triángulo isósceles, ¿no? ¿Sí? Triángulo isósceles, ¿no? Triángulo FBC es un triángulo isósceles. Un problema era para completar ángulos solamente, ¿no? Por lo tanto, el X sería 8. Era previsible, ¿no? Bien. No para contarle el A entero, ¿no? O algo así, ¿no? Para complicarlo más era, ¿no? La parte de existencia también es acutángulo, ¿no? Bueno, pero era así nada más, ¿no? A ver, problema 7, a ver, problema número 7. A ver, 7, ¿qué es lo que se ha hecho, no? La pregunta 7 también sale con ley de senos, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero, se presta, ¿no? 7, casa. A ver, ¿qué es lo que se ha hecho en la pregunta 7? Le dicen que AB es igual a CD, si hay dos lados que se repiten, candidato a usar congruencia, ¿no? Nos piden calcular, ¿qué he hecho acá? Ya, hubo un lapsus. Ya, no vieron nada, ¿no? He puesto la respuesta, ¿no? Ya, calcular X, ¿no? Ya, 7 casa, ¿no? Ya, a ver, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos arriba el triángulo de L, 20 y 20, ¿no? Acá le ponemos lado A, él también que sea el lado A. Ya, entonces, como que se puede formar, ¿no? Sí. Esto es L y 20, acá L y 20, ¿no? Allá, entonces, en el extremo que aparezca otro 20, ¿no? Sí, formar su congruente, ¿no? Sí, un tracito, caballero, ¿no? No, que no que sea trazo, pues ya ley de seno, ¿no? Pero mejor es un tracito en este caso, ¿no? Algunos son trazos pues fuertes, ¿no? ¿Ya? Trazamos esa línea de tal manera que este ángulo mida 20, ¿no? ¿Ya? Este punto que sea, digamos, R. Aquí tenemos que el triángulo ARB, o el triángulo que aparece por aquí, congruentes, ¿no? ¿Ya? El triángulo entonces ABR es congruente con el triángulo, falta una letra, C, con el triángulo CBD. Por lo tanto, ¿no? Este triángulo es isósceles, quiere decir que estos dos lados van a ser iguales al valor de A. Este ángulo de acá sería 40, isósceles, ¿no? Por lo tanto, el X sería 40 grados, ¿no? Sí, tracito muy bien, Rodrigo, ¿no? ¿Cómo te referías a eso? A ver, la pregunta número 8, no es con indiscutible, pero también usar congruencia, ¿no? A ver, pregunta número 8, a ver, le dicen calcular X dado que él es 10, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, si completamos ángulos, solamente allá, en la K 45, por supuesto, los ángulos que faltan indicar suman 45, ¿no? Bien, a ver, ¿qué trazamos aquí? La pregunta número 8 y última de esta parte. Ya, a ver, tenemos dos triángulos rectángulos que tienen hipotenusa 10, ¿no? Entonces, la idea sería... casa, ¿no? Sí, muy bien, Alex, perdón, disculpa. Sería entonces, en el caso del problema, bueno, también mencionarles de repente los que ya dominan discutibles, trazan la circunferencia, ubican el radio y tienen el ángulo, y esto sería una cuerda, ¿no? Claro, que este X sería, por ley de seno, 2R por el seno del ángulo, ¿no? Puede ser, ¿no? Claro, o semejanza, también semejanza, ¿sí? Estos dos triángulos semejantes también podría ser. O también la otra opción sería la mediana, ¿no? Una buena idea siempre es la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Si estás en la mediana, en los dos triángulos, las dos medianas, de hecho van a llegar al mismo puntito. Acá sería 5, él también es igual a 5, el de acá también es igual a 5 y él también es igual a 5, ¿no? ¿Listo? Entonces la mediana y usar la propiedad que ya todos están dominando de los tres segmentos iguales otra vez, ¿no? Que MA es igual a MB y es igual a MD. Bueno, tres segmentos iguales. Por lo tanto, este ángulo de acá sería el doble de él, ¿no? ¿Está bien? A partir de M otra vez, ¿no? Como MA es igual que MB, es igual que MD, ¿ya? Entonces el ángulo BMD es conocido, ¿no?
BMD sale entonces 90 grados, ¿no? ¿De acuerdo? Él es 90. Y ya está, ¿no? 5, 5, arriba sería... claro, en este caso si dibujas hacia abajo también sale, ¿no? Sí, porque el ángulo va a ser el mismo, 45, ¿no? Es como que si lo ves desde el punto de vista de circunferencia, AC va a ser el diámetro, sigue siendo radio, ¿no? Pero no hay que hacerle caso al problema, dice, ¿no? X es 5 por la raíz cuadrada de 2, ¿no? Pero no siempre va a ocurrir eso, ¿no? Ya, a ver, en un instante los siguientes 5 problemas. El cuadrilátero no convexo, el cóncavo, eso vamos a explicar en la siguiente clase, pero generalmente son dos propiedades, incluso vamos a dar ya algunas referencias. Pero se emplea cuando tienen 5 datos, ¿no? 3 lados iguales y que se cumpla esto, ¿no? Bueno, esto es el directo, ¿no? Ahí también vamos a cometer recíproco, ¿no? Ya, cuando tengan esas condiciones, ¿ya? No es que en cualquier cuadrilátero se cumple esa propiedad, ¿no? Eso ya lo vamos a explicar con más detalle, ¿no? En este caso el X viene a ser, ya ahorita lo menciono solamente, 120 menos alfa, cuando se tiene esa distribución de lados, o si no, si está de esta manera, si este lado es igual que él, siempre los lados iguales conforman el ángulo que es como 2, ¿no? Que conforman el ángulo que es como 2 y que este ángulo acá es beta. Este ángulo también es conocido, ¿no? Ese z viene a ser 120 menos 2 beta, pero creo que en la práctica ningún problema sale con esto. En la siguiente clase creo que sí, ¿no? Ya, a ver, otra pregunta que alguien hizo, ojo, ¿no? Se está indicando cuando tienen esos datos, se aprovecha generalmente el ángulo X o Z, ¿no? Y ya en la otra clase vemos lo de sus recíprocos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se cambia uno de ellos, ¿no? Pero siempre con 5 datos, ¿ya? Ya, a ver, si de repente hay alguna otra pregunta más por ahí, ya está. Creo que nadie, ¿no? Ya, fue la única duda, creo, ¿no? Ya. Listo. Ya, pero como les decía, ahorita no se va a emplear, ¿no? Y es más, si no conocemos las propiedades, también tenemos salidas, bueno, por ahí demostrarlo de forma indirecta, ¿no? Ya, a ver, la pregunta número 9. Hace rato también habían enviado respuesta a la 9, que me pareció un buen ejercicio, ¿no? A ver, la pregunta número 9 le dicen que alfa más beta es igual a 210. Con eso nos piden calcular, sabiendo que AC es igual a AD igual a BD, o sea, las diagonales y el lado AD que le he puesto X, ¿no? Son iguales a B6 y CD es 2 raíz de 3. A ver, ¿qué hacemos en este problema? Sé que enviaron respuestas. No. Ya, esa pregunta está bien interesante, ¿eh? Está muy interesante, ¿no? Ya, a ver, ¿qué se suele hacer en los triángulos isósceles? Muy bien, Eduardo, las alturas, ¿no? ¿Ya? Este lado es X. ¿Ya? Luego vemos cómo se aprovecha ese alfa más beta, ¿no? Para no prolongarlo, algunas prolongado hacia arriba y el ángulo arriba es conocido. También se puede usar de repente algo de polígonos. Ya. A ver, si trazamos las alturas, como bien saben, si el triángulo es isósceles, las alturas van a ser medianas, ¿no? Bueno, trazamos las dos alturas. ¿Listo? Este ángulo 90 y también 90, las alturas son medianas, acá sería 3, él también es 3, acá es la raíz cuadrada de 3 y él también, ¿no? Muy bien, entonces al trazar las alturas se puede emplear de repente cuadriláteros para ya no prolongar hacia arriba, para averiguar, por ejemplo, cuánto sería, digamos, este ángulo de aquí, ¿no? ¿Ya? Este ángulo, ¿no? Aquí tenemos alfa, beta, acá 90 y él es este ángulo que estoy preguntando, ¿no? A ver, algo así, ¿eh? ¿Ya? Le dicen que alfa más beta es 210 y quiero averiguar cuánto vale este ángulo de aquí. Sería, ¿está claro que es 60? Sí, ¿no? Se puede prolongar hacia arriba, pero ya. Entonces si alfa más beta es 210, solamente suma de ángulos en el cuadrilátero, ¿no? Este ángulo es 60, ¿ya? Por L es 60. ¿Ya? ¿Y por qué conviene hacer eso? Porque si esto es 60, este ángulo acá es 30 y ya se hace un problema fácil, ¿no? El acá también es 30. ¿Ya? Y este ángulo es, acá poner 90. Entonces este triángulo acá es notable. Y por supuesto él también es notable. Bien, entonces en cada triángulo notable se puede hallar todos los elementos. Le voy a poner punto L. Ahora le ponemos H, 90, no quitar. H, este punto que sea M.
¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que los triángulos rectángulos AHL y el triángulo rectángulo LMD son notables de 30 grados, ¿no? Notables de 30 grados. Por lo tanto, si esto es 3, el de acá sería 3 por la raíz cuadrada de 3. Si es la raíz de 3, esto de acá sería 2 por la raíz cuadrada de 3. Aunque también hubiera sido acá, ¿no? Bueno, lo mismo va a ser, ¿no? Ya es lo mismo, no es tan grave, ¿no? O sea, ahora llegado AL, que es 6, y LM, ¿no? Que también sería conocido, ¿no? 3, ¿no? Ya bueno, es lo mismo, ¿ya? Entonces, en ese triángulo que voy a indicar AHD, Pitágoras, ¿de acuerdo? En el triángulo rectángulo AHD, empleamos el teorema de Pitágoras, sería x al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado, más sería 5 raíz de 3 elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, con eso ya sale el x, ¿no? Ahí sale la raíz cuadrada de ¿cuánto? Allá, sale dato, confiando en su compañero, 2 por la raíz de 21, ¿no? Muy bien. Pregunta, verifiquen bien, ¿eh? Verifiquen bien los datos, lo que se ha hecho. ¿Ya? Listo. El problema 10. Problema número 10 está graficado. Es una pregunta por la característica que tiene. Acá sí, de hecho, problema de trazos, ¿no? Pero como se ha dicho, los trazos que se están poniendo son trazos moderados, ¿no? A ver, le dicen en el gráfico calcular cuánto vale X, dado que BP es igual a AC. AC igual a BP. A ver, como hay una bisectriz, pero en este caso no nos convendría lo que se ha explicado, ¿no? No se formaría en todo caso, ¿no? Bien, 10 casa, Eduardo, 10 casa. Ajá, sí. Falta prácticamente la relación entre teta y x, ¿no? Lo que pasa es que acá hay un 13x, ¿no? Este 13x y acá hay un 9x y él es 4x. Allá, o sea que ese 13x por ahí más o menos se relaciona con 9x, de repente alguien sugiere dividirlo en 9 y 4, puede ser. O también eso de la división, claro, eso es el 9, ¿no? Eso de la división, claro, ¿no? El 13x puede ser también hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, creo que está sugiriendo Eduardo, ¿no? Un triángulo isósceles, ¿no? O sea, trazar hacia afuera, una semana exterior, hacia afuera, de tal manera que este ángulo, ¿cuánto mide? Tienes 13x, claro, se puede poner cualquier valor, pero de hecho acá es lo que nos convenga, ¿no? Acá sería 9x, 4,5, ¿no? 9x y el acá es 4x, ¿no? ¿Sí? Entonces, con eso que tendríamos, que bueno, en primer lugar, como es 9x y 9x, allá, este lado que le voy a poner a es igual que él, ¿sí? Luego van a observar que acá tenemos a, 4x y l, a, 4x y l. Allá, entonces este triángulo con este otro congruente, ¿no? Luego notamos otra posibilidad. Entonces aquí tenemos que el triángulo entonces sería ABP. El triángulo ABP es congruente con el triángulo sería SAC. Bien, con eso ya salió, ¿no? También otra opción, creo que eso es lo que indicaba Jan Jairo, creo. Trazarle acá un 4x, también puede ser, ¿no? 4x, 4x, 5x, sería 3x, ¿no? Y que sea L, ¿no? Incongruente. Creo que eso se refería. Sí, también sale de esa manera, ¿no? Lo que iba a mencionar al final. Y como vimos, pues, en los problemas, los que explicamos sobre trazos, hay varias maneras de hacer un mismo problema. Lo importante es llegar al resultado con razonamientos lógicos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ya, a ver, ¿qué tenemos? Que el opuesto a L, teta, el opuesto a L, 9x, ¿no? Entonces, se demuestra que teta es 9x, ¿no? ¿Listo? Ahora sí, suma de ángulos 180 y ya está, ¿no? En cualquiera de los triángulos. En el triángulo ABC tenemos 13x, vamos a escribirlo, 13x más 9x más 2 teta, que sería 18x, es 180, ¿no? ¿Ya? Entonces el x sale 9 medios o 4,5, ¿no? No sé cómo está
Ya, 4,5. No sé cómo se llaman las claves. Así, con decimales, ¿no? A ver, problema 11 y problema 12. Problema número 11. Ya, por la congruencia, ¿no? Una vez que está definido, como los triángulos son congruentes por A4X y L, A4X y L, la regla práctica de la congruencia a los lados iguales, ¿no? Se oponen ángulos iguales, ¿no? El opuesto a L teta, el opuesto a L 9X, ¿de acuerdo? Y lo demás ya se arma, ¿no? Suma 180, ¿no? Ya. El problema número 11. El problema está bonito, ¿no? 11 casa. Ajá, la pregunta 11. He visto algunas separadas por ahí, ¿no? Dice en el gráfico AM igual a MC, PC vale 18, calcular cuánto vale MN. ¿Ya? A ver, M es punto medio, ¿no? Por ahí de repente alguien sugiere el teorema de la mediatriz y con eso no sale, ¿no? Bueno, lo que sí está también interesante en el problema es, sí, muy bien Elizabeth, si sale la mitad, ¿no? Se presta, ¿no? Ya, este ángulo de aquí es igual que este otro, ¿no? Igual a 90 menos teta, ¿no? A 90 menos beta. ¿Ya? 90 menos beta, y acá también es 90 menos beta, ¿no? Por ahí alguien sugiere, entonces puede ser formar un isósceles, ¿no? Pero igual se complicaría porque el X está acá nada más, ¿no? A ver, los que han resuelto el problema que han trazado, es como un tracito y sale, ¿no? Eso de trazo pues hay que practicarlo, ¿no? Noten que M es punto medio, ¿no? ¿Y qué sugiere si hay un punto medio? Trazar base media, muy bien, trazar base media, ¿no? Si trazamos NC creo que no ayuda mucho, ¿no? Pero sí la base media, ¿no? Entonces, la base media sería, observen bien, del triángulo APC, ¿no? ¿De acuerdo? Del triángulo APC. Van a ubicar su punto medio, por aquí. Este punto que sea, digamos, a L. ¿Ya? Así, ¿ya? Que AL es igual a LP. ¿Ya? Si L es punto medio, esta línea sería la base media, ¿no? ¿De acuerdo? También, prolongando a P también va a salir, ¿no? Ya, a ver, si esa línea es la base media, mucha atención, si esa línea es la base media, que tenemos, a ver, sea L punto medio de AP. ¿Ya? Si L es punto medio de AP, quiere decir que si L es 18, al de arriba sería 9. ¿No? Sí, de arriba es 9. Y no solamente eso, ¿no? Sino como es base media, son paralelas. Y son paralelas, este angulito de acá sería 90 menos beta, ¿no? ¿Y qué se verifica? Que el triángulo que se forma por acá es isósceles. Triángulo isósceles, con eso sale ya el X, ¿no? Como indicado sale 9, ¿no? Luego el triángulo MLN es isósceles, ¿no? Muy bien, problema 12. Problema número 12. 12E, 15, 15, 12, 12, 12. 2. Sí, efectivamente. Muy bien, Alex. Muy bien, Rodrigo. Sí, Eduardo, genial. Sale 12, ¿no? A ver. Tenemos notables, ¿no? Justamente los notables que no me gustan mucho, pero vean que se hace, ¿no? 37, ¿no? Sería 37 por aquí, el ángulo externo. 37 más 8 es 45, quiere decir que en el ángulo externo, prolongando AB, este angulito es 45, ¿no? Bien, entonces tenemos notables de 30, 37 y 45, ¿no? Entonces la idea sería ubicarlo en triángulos notables, equiláteros de AC, así, seguro, pero no se complicaría más, no es muy gigante la figura. Solo con la altura nomás, ¿no? Ahí. Destruye todo. Ya. A partir de C trazamos la altura, sería la mitad del equilátero, ¿no? Acá. La altura en este caso a partir de C, que sea H. ¿Qué tenemos? Ya, L es notable, notable 37 y notable de 30, ¿no? Ya, entonces, comenzamos con el notable de 30, ¿no? Triángulo grande, notable de 30, AHC, si este de lado vale 12, ya, el opuesto a 30 sería 6. Allá, el notable de 45, si él es 6, el de acá también debe ser 6, ¿no?
Y finalmente el notable de 37, ¿no? Ejemplo notable 37. Le he puesto a 37 6, quiere decir que HD, ¿no? Viene a ser 8. Por lo tanto, ya ha salido el X, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el X sería 2. ¿De acuerdo? X más 6 igual a 8. Entonces, el X sale 2. No se ve. Ya, bueno. Sale 2. Ya, a ver, continuamos con la pregunta 13. 13 y 14. Preguntas 13 y 14. En la 13 hay dos respuestas, ¿no? Con el 30 fue muy equilátero, ¿no? ¿Sí? Hacia arriba, ¿no? 13 avión, sí, 13 avión, sí, genial. Se parece un problema que hemos resuelto hace rato, ¿no? Pero sino que eran otros datos, ¿no? El X era dato y nos pedían al contrario, ¿no? El ángulo en A. Así, sí, se puede plantear eso, ¿no? No me va a faltar un poquito de espacio para el equilátero. Hacia arriba, supongo, hasta sobre el equilátero, Shanghai. Ya. A ver, en este problema vamos a explicar algo, ¿ya? Lo que pasa es que no hay datos, ¿no? No hay datos que sea obtuso, ¿no? Nada, ¿no? Si he formado el equilátero, para que te des cuenta de repente de la segunda respuesta, lo que pasa es que si estás en el equilátero, no hay evidencias que ves un punto interno, ¿no? Puede ser interior o exterior, ¿no? También puede estar hacia afuera, ¿no? El equilátero, el sistema dibujado puede estar así, ¿no? Ahí saldría otra respuesta, ¿no? Ya, a ver, ¿qué otra posibilidad? Ley de senos, que en este caso no conviene mucho, que también puede ser. Es que cuando se forma una ecuación trigonométrica ya más complicada, ya como que no es tan agradable, ¿no? Ya, a ver, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Sí, hay dos respuestas, ¿no? Trazamos la altura a partir de m, hasta ahí no hay nada que esté asumiendo. ¿Ya? Trazamos la altura, o sea, n, ¿ya? Esto que sea b y b. Y notamos, bueno, este ángulo de acá, por supuesto, 2x. Y el AM sería 2b, ¿no? Ese es el dato, ¿no? Ya, lo que pasa es que como él vale 2b, ¿no? Como él es 2b y acá tenemos un 30, entonces la altura trazada a partir de A, con la perpendicular hacia la recta AB, ¿ya? Esa perpendicular tiene dos opciones, ¿no? O puede llegar a la prolongación, puede estar en la parte interna, o el panel indica, pero puede llegar a B, ¿no? Pero lo que pasa es que A es diferente de B, ¿no? A mayor que B, entonces no puede ser, ¿no? Puede estar hacia afuera, puede estar hacia adentro, ¿no? ¿De qué depende? Del ángulo ABM, ¿no? Si es agudo o es obtuso. Entonces, bueno, por el gráfico, pero vamos a poner como observación la otra respuesta, ya voy a considerar así, ¿no? Está hacia afuera, ¿no? Y eso también sería lo que ha indicado sus compañeros por ahí, la mitad del equilátero que han construido, ¿no? Apenas han construido el equilátero hacia arriba, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí que tendríamos que esa distancia que he trazado, pues el notable de 30 sería B. En este triangulito que voy a sombrear, este triángulo con este otro triángulo, son congruentes, ¿no? ¿Está bien? Son congruentes, ¿no? ¿Ya? El triángulo entonces A, no es, sería BHM. ¿Ya? El triángulo BHM es congruente con el triángulo rectángulo, sería MNC, ¿no? Entonces, con eso que tendríamos, allá, entre A y B está X, ¿no? Entre A y B está X, entonces este ángulo de acá sería X, por lo tanto, todo este ángulo de acá, como él es 30, 90, sería 60. Diríamos que 3x es igual a 60, por lo tanto el x es 20, ¿no? Entonces ahí, digamos, a veces hace así de frente, ¿no? Decía que hay que ver también el otro caso, ¿no? Y estoy considerando que el ángulo ABM es agudo, ¿no? Obtuso, perdón. ¿Qué tal si es agudo, no? O sea, puede estar así, ¿no? El gráfico, ¿no? Lo ponemos como observación porque esa segunda respuesta no hay en las claves, pero de todas maneras sí hay que mencionarlo. Ya, el gráfico sería algo así, ¿no? Más o menos. Ya, acá está el M, algo así. Ya, vamos a mejorar el gráfico.
Ya, a ver, aquí, algo así, ¿no? Es el 30. Y la altura en este caso que he trazado, esto es cierto que vale B, esto es 2B. Este es el 30. Este es el A, ¿está bien? Este es el M. Por acá estaría el B. Ya, sea que el punto puede estar por aquí, ¿no? El punto B, ¿no? Aquí está en la parte interna, sí. Este es el H. Por acá estaría el punto B. Este es C. Y esto es allá. Estoy poniendo mal los datos, ¿no? Esto es B. ¿Es verdad? Ah, sí. MC, esto vale A. Que se lee bastante mal el dibujo, pero no importa. Este también sería A. Este es el X, ¿no? Sí, ¿no? Ahora sí. Acá se resuelve la altura, que está mal dibujado, no está mal resuelto. Estos salen congruentes, este es el X. Y aquí tenemos que entre A y B está X, ¿no? Entonces en la acá sería X, ¿no? Esto de acá es 60, ¿no? ¿Qué tenemos? Que el X viene a ser entonces X más X igual a esto, el X sale 60, ¿no? Esa sería otra respuesta, ¿no? Sí estaría bien también, ¿no? O sea, el X es 60, ¿no? Sería otra respuesta, de hecho esto no hay en las claves. De repente línea reclamo por ahí, pero si fuera 60 sería un triángulo rectángulo grande, ¿no? Y sí, está bien, ¿no? Sí, sí cumple todas las condiciones del problema, ¿no? Sí cumple que BC es igual a AM, sí cumple que BM es igual a MC, no, no hay problema, ¿no? ¿Te están hablando ahí? Ya. Ya, bueno, le decía en el problema hay dos respuestas y cualquiera de las dos sí está bien. De repente si no quieren hacer ni un trazo, con trigonometría sale, pero acá sí operarían más, ¿no? Ya, a ver, pregunta 14, ¿ya? Pregunta 14 para acabar esta segunda parte. A ver, en el problema número 14 le dicen que, dado el triángulo ABC, donde el ángulo en B es obtuso y vale beta, le dicen que el ángulo en C vale alfa, el punto P pertenece a AC, de tal manera que AB es igual a BC. Ya, a ver, atentos al siguiente, ¿no? 14E. Ese es beta menos alfa entre 2. Ah, muy bien. Bien, el ángulo ACR. Ya. A ver, vamos a trazar las mediatrices, le dicen, de AP, de este segmento, y de BC. ¿De acuerdo? Trazar sus mediatrices, ¿no? Que se cortan en el puntito R. ¿Ya? Las mediatrices se cortan en R. Ya, las mediatrices se cortan en R. Pero si no quisiera trazar las mediatrices, ¿qué es lo que aplicaría? ¿No? Si un punto está en la mediatriz, tiene igual distancia de los extremos, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, trazamos acá las mediatrices más o menos por acá. Como no quiero trazar las mediatrices, pero voy a poner así, ¿ya? Que esta distancia es igual que esta distancia, ¿ya? ¿Está bien? Este lado es B, él también es igual a B. Esto asegura que este puntito está en la mediatriz, ¿no? Se cumple que PB es igual que PC, estaría en la otra mediatriz, ¿no? ¿Ya? Este puntito acá, entonces él debe ser el punto P. Listo, con eso ya nos evitamos trazar las mediatrices, ¿no? Muchas líneas habrían, si no. Ya, por lo tanto, ya está el gráfico, nos piden el ángulo ACR. El ángulo ACR, el de aquí, ¿no? X. Ya, a ver, confirmen la clave de su compañero que ha indicado. Con eso ya está cómodo, ¿no? Incluso ya se nota la congruencia, ¿no? Hay dos triángulos que tienen A, B y C. Por cierto, ese caso es muy pocos problemas hay, ¿no? De lado a lado, porque es evidente la congruencia, tanto que se daría en cuenta, ¿no? El triángulo ABP es congruente con el triángulo, acá le puse P, está mal, hay dos P. Se corta en R, ya, este es R. Este sería el triángulo ABR, es congruente con RPC, ¿no? Bien, que tenemos el opuesto a B es X, ¿sí? Entonces en los triángulos congruentes, no olviden la regla práctica, a los lados iguales se ponen ángulos iguales. El opuesto a B, X.
Y el opuesto a alfa sería, el opuesto a alfa, perdón, tenemos que hay dos lados iguales por aquí, iguales a C, alfa más X, y él también sería alfa más X. Con eso entonces sale, ¿no? Esta suma es igual a beta, ¿sí? Congruencia lado, 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 ¿no? Entonces sería X más, 2X más alfa es igual a beta. Por lo tanto, el X sería beta menos alfa sobre 2. Bien, listo. Entonces continuamos un instante con los problemas, con algunos problemas más. 44. Ya, a ver, chicos, vamos a culminar con la pregunta 15 y la pregunta 20, que está bien interesante. A ver, la pregunta 15 es un problema de demostración, ¿no? Como les decía, procurar por lo menos una pregunta de demostración. Pero sé que esa pregunta no es una pregunta así olimpiada, ¿no? A ver, dicen sobre una recta se ubican los puntos, 3 puntos consecutivos que son A, B y C, y se trazan los triángulos equiláteros hacia el mismo lado, ABE y BFC, ¿no? Porque si no dice nada, también cabe la opción de trazarlo hacia abajo, ¿no? Ya, le dicen que M y N, hasta ahí está claro los dos triángulos equiláteros, M y N son puntos medios de AF y de EC, de AF y de EC. A ver, tracemos AF. Y tracemos EC. Bien, de ellos hay que ubicar sus puntos medios y nos pregunta, nos piden demostrar que el triángulo MBN es equilátero, ¿no? A ver, sus puntos medios. Casi. Ya, él. Bueno, más o menos por ahí, ¿ya? Salió muy mal. Ya no importa. Ya, este triángulo quiero comprobar que sea equilátero, ¿no? M y N puntos medios, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo sería, no? Claro, primero se observa la congruencia de dos triángulos, ¿no? Siempre que dos triángulos equiláteros, o en general dos polígonos regulares que tengan el mismo vértice, van a notar ahí una congruencia de triángulos, ¿no? Ya, esa congruencia que están indicando sí sirve, ¿no? El triángulo ABF es congruente con el triángulo EBC, ¿no? Esa congruencia sí es interesante, ¿no? Sí. Trazar AF y EC, sí. Congruencia de triángulos. Es más, de la congruencia, ya, sería el opuesto a 120 EC, el opuesto a 120 AF, ¿no? O sea, se concluye que AF es igual a EC, ¿no? Ya, pero hay algo que con eso sale el problema bien rápido. Que si ustedes tienen que hay dos triángulos congruentes, ¿ya? Como el caso del problema, no importa cómo estén dibujados, si son congruentes los triángulos, se cumple que todos los elementos van a ser respectivamente iguales. Bueno, todos los elementos son respectivamente iguales. Todo, ¿no? Los inradios, las áreas, todo, ¿no? También las medianas, ¿no? Las medianas relativas a los lados iguales, por supuesto, ¿no? Esas medianas que estoy trazando también deben ser iguales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del problema, como son congruentes, las dos medianas van a ser iguales, ¿no? Esta mediana que le voy a poner, digamos, L, con esta otra mediana también van a ser iguales, ¿no? Entonces, de la congruencia se verifica entonces que las líneas AN debe ser igual a la línea, en este caso, BM, ¿no? A ver, ¿qué más se va a cumplir de la congruencia, ¿no? A ver, acá, si lo opuesto a este lado que mide A es alfa, le ponemos para no usar, no comprometer ese ángulo, que sea beta. El opuesto a este lado también es beta. Muy bien. A ver, ¿qué se cumple además de la congruencia, ¿no? Este ángulo es igual que él, ¿no? Entonces, también de la congruencia, por ejemplo, el ángulo entre la mediana y el lado B, ¿no? Este lado
este ángulo que le pongo X, el de acá también debe ser X, ¿no? ¿De acuerdo? El ángulo entre la mediana y el lado, acá le voy a poner X, ¿ya? Y el ángulo entre la mediana y el lado B, el de acá también debe ser X. Salió 0. Salió. Entonces, ¿por qué? Si acá es X y X, acá le ponemos un ángulo Y, que tenemos que X más Y es 60, ¿no? ¿De acuerdo? Y si X más Y es 60, entonces tienen dos lados iguales y el ángulo entre ellos es 60. Ya está, entonces, ¿no? Sino que con toda seguridad, este triángulo es equilátero, ¿no? Entonces, el triángulo, entonces, MBN sería equilátero. En este caso especial de la congruencia es bonito, ¿no? Si son congruentes, entonces se cumple que son todas sus líneas notables, todos sus elementos son respectivamente iguales. Bien, finalmente en la pregunta 20, sé que de repente alguien ha usado acá el cóncavo, ¿no? La pregunta 20, si se puede evitar, genial, ¿no? Si no, también no está mal usar el cóncavo, ¿no? En el triángulo ABC se traza la sevillana interior BD, donde AC es igual a BD, ese dato aún no lo estoy usando, ¿ya? El dato es que AC es igual a BD. Le dicen que CBD es X, ABD 4X y ACB 3X, ¿ya? Entonces, bueno, he completado solamente este angulito que es 4X y él también es 4X. Bien, 18A. La 18 sale 30, ¿no? 18 es seguro, Eduardo. Ya, a ver, no es la respuesta a la 18. De repente. La 16 estaba indicando que la 16 es solamente la propiedad de isósceles que mencionamos, ¿no? Ya, a ver, nos concentramos en la 20 ahorita, nos concentramos en la 20. ¿Ya? De hecho, hay que hacer algún trazo más, ¿no? En este ejercicio. Bueno, un tracito más hay que hacer. Aparte del isósceles de acá, que de particular observan que hay un ángulo y el triple, ¿no? X y 3X, ¿no? Entonces, cuando está un ángulo y el triple, hay un trazo frecuente que se hace, ¿no? ¿Ya? Que sería el ángulo que es como 3, dividir. Ese trazo siempre se puede hacer, ¿no? ¿Ya? Dividirlo, ¿no? Que este angulito sea X, ¿ya? Entonces este otro de acá sería 2X, y X más X sería este angulito de acá, que sería 2X, ¿no? Ya este punto que sea, digamos, P. De ahí completemos los datos, observen lo que se va a tener, ¿no? A ver, acá le pongo A, que también es el valor de A, 2X, 2X. Si acá le ponemos B, entonces el dato que la línea de naranja es igual a BD, quiere decir que este lado de acá sería B. ¿Ya? Como es 4X, 4X, él también sería B. Y por supuesto, con el X y X, este lado sería B, ¿no? De repente le indica, se presta para usar trigo, ¿no? A entre B, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que, a diferencia de los problemas que hemos resuelto por trigo, acá no hay valores numéricos, ¿no? Entonces acá sí se convierte en un problema de transformaciones trigonométricas, ¿no? Un poco más operativo, ¿no? No estoy diciendo que esté mala, ¿no? Ya, a ver, de ahí, de repente alguien observa la propiedad del cóncavo, ¿no? ¿Cuál sería? A, B, P, C, ¿no? De repente ya se ha familiarizado con el cóncavo y sale, ¿no? Pero le decía que hay otra salida en el problema, ¿no? Hay otra opción, ¿no? Implicaría hacer un tracito más, pero sí se puede evitar. Se parece al problema de hace rato, donde apareció un 13X y un 9X, ¿recuerda? Bueno, acá aparece 5X y acá está 3X, ¿no? Entonces ese 5X también se puede prolongar hacia arriba, ¿ya? Prolongamos hacia arriba. Y trazamos a partir de A. Eso de trazo siempre hay que ensayarlo, ¿no? Bueno, está un poquito más arriba, pero no importa. ¿Ya? Que este ángulo sea 3X. Este punto que sea H. ¿Ya? 3X y 3X quiere decir que este lado es A más B. Esto es 5X y él es 3X. Quiere decir que este ángulo de acá sería 2X. Entonces con eso van a observar una congruencia y con eso ya prácticamente acaba el problema. Trazamos AP. Entonces este triángulo que voy a sombrear,
A más B, 2X y B, y este triángulo que apareció por aquí, tiene lo mismo, ¿no? Esos triángulos son congruentes. ¿Está bien? No sé si se observa eso. Claro, igual también, sí, sino que yo me resisto a usar el cóncavo, ¿no? Ya, el cuadrilátero HAB, también con el cóncavo sale, ¿no? Lo que pasa es que no lo he explicado en la parte teórica, por eso es que no lo estoy usando por ahora, con el triángulo ACP. ¿Ven? Congruentes quiere decir entonces que el opuesto a B, 3X, ¿no? El opuesto a B, este ángulo es 3X, ¿no? ¿Ya? Y 3X más 4X nos da este angulito de aquí, que sería 7X. Y como él es un triángulo isósceles, este ángulo de acá sería también 7X. ¿Sí? ¿Cuál se sale también? Sería la suma de los ángulos, 180. Que tenemos 18X igual a 180, por lo tanto, el X sería 10. ¿No? X igual a 10. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces por el día de hoy nos vamos a quedar aquí. La otra semana trabajamos con cuadriláteros y polígonos. Hoy ya casi nos despedimos de los problemas de trazos. Muy bien, ¿no? Si hay alguna duda, una pregunta que tengan, se lo envían.